El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. ¿Cuántos saben que los pies son importantes? Los pies son sumamente importantes. Por eso hoy nuestra conferencia titula La importancia del uso de los pies. Isaías 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Alguna vez se preguntó por qué Dios nos hizo el cuerpo con dos órganos indispensables para mantenernos erguidos, sin los cuales nuestra vida se volvería complicada porque no podríamos pararnos? ¿Cuántos saben que el que nosotros llamamos el dedo gordo del pie es el que da el equilibrio? Si uno pierde ese dedo, no puede equilibrarse, no puede pararse, no puede caminar. Nuestros pies son los que nos llevan al lugar que queremos ir, y sin embargo son poquísimas las personas en el mundo que le dedican un especial cuidado a sus pies. Todo pie enfermo huele mal. ¿Qué sucede cuando los pies están enfermos? Llenos de ampollas, con hongos o saballones, con heridas o fracturas expuestas. Sencillamente no se puede ir a ninguna parte. Lo mismo sucede cuando la iglesia está enferma. Si nuestros pies espirituales están malolientes, tampoco puede caminar. La iglesia tiene que tener propósito, saber lo que quiere y a dónde va, dónde se dirige. Siempre tiene que estar dispuesta para caminar con los aprestos del Evangelio de la Paz, conduciendo a los perdidos al reino. Así que necesitas saber qué olor tienen tus pies, porque tienes que establecer el reino. Entonces necesitas saber a qué huelen tus pies, porque Dios nos ha mandado a establecer el reino. Para establecer el reino, tus pies tienen que estar sanos y oler bien. ¿Para qué? Para tomar posesión de lo que Dios te ha dado. Josué 1:3 dice, tal como se lo prometía a Moisés, yo les daré toda la tierra donde ustedes pongan la planta de sus pies. Y Dios ha entregado en nuestras manos como herencia la tierra de Bolivia. Nos ha entregado esta ciudad y nos ha entregado las provincias del Beni. Pero para tomar posesión de la herencia se necesitan varias cosas. En primer lugar, se necesita tener fe. Porque vivir por fe es vivir creyendo lo que está revelado en la palabra. Dios prometió a Moisés y al pueblo la tierra fértil de Canaán y se las entregó a través de Josué, pero ellos tenían que tomarla a través de las armas de guerra. Ellos tendrían que enfrentar las dificultades, ellos tenían que pelear contra los gigantes, aunque ya estaba decretado que la tierra sería de ellos. Así que a diario enfrentamos dificultades que a veces son frecuentes, y las mismas dificultades que nos parece que son gigantescas, pero Dios nos ha equipado con los dones del Espíritu Santo para demoler, para destruir todo lo que se interponga en nuestro camino, para poseer nuestras promesas y nuestra tierra de bendición.
A veces las dificultades pueden ser conflictos en el matrimonio, problemas con los hijos, una familia desunidas, facturas impagas, y así se desilusionan porque no ven las respuestas de inmediato. Pero ¿cuál fue la promesa del Señor para nosotros? Que no hay justo, dijo Él, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y que ningún arma del enemigo prosperará contra nosotros. Porque las bendiciones, dijo Él, son para ustedes y para sus hijos para siempre. No todos creen esto. Y ese es el problema. No tienen la fe suficiente para obtener lo que Dios les ha dado. Cuando Josué comenzó a derrotar a los reyes de Canaán, en una ocasión dice la Escritura que 5 reyes se escondieron en una cueva. Y Josué mandó llamar a todos los varones de guerra, a los principales guerreros, y les dio una orden. Pongan su pie, les dijo, sobre el cuello de estos reyes. Y dice la misma Escritura que eso fue precisamente lo que hicieron los jefes del ejército y luego los mataron. Dios te está llamando a que hagas lo mismo. Quiere que aprendas a poner tus pies sobre todo gigante que se interponga entre vos y la bendición que Él ya te entregó. Entonces tus pies deben estar sanos y oler bien para poder avanzar. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 21 al 24. Decía el apóstol Pedro, pues para esto nos llamó, nos reunió, nos convocó. Ya que Cristo sufrió por nosotros, Él nos dio, nos proporcionó y nos proveyó un ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Cristo no cometió ningún engaño, ningún pecado, no engañó a nadie jamás. Cuando lo insultaban, Él no estaba denigrando, Él no estaba respondiendo. Lo despreciaban y Él no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, Él no estaba amenazando, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Así que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud, de integridad, de honradez. Y Cristo fue herido para que nosotros seamos sanados. Así que para que nuestros pies puedan avanzar, tienen que estar sanos. Y para que estén sanos, debemos aprender a dejar de quejarnos. Muchos cristianos no son productivos, viven estancados, no crecen en sus vidas, en sus ministerios. ¿Por qué? Porque viven quejándose todo el tiempo. Se quejan de los que sirven, se quejan de los que están sentados, se quejan de los que entran, se quejan de los que salen, se quejan de los pastores, se quejan de los líderes. Y como no tienen que hablar, lo único que hacen es quejarse. Por eso se han estancado ministerialmente, porque la queja es maldición y estanca. Y todo aquel que vive quejándose pierde la capacidad de examinarse para ver sus propios errores. Y quien no ve sus propios errores, ni le pide a Dios que se los muestre, no crecerá. Mateo 7:3. Jesús enseñando les dijo, ¿por qué se ponen a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo? ¿Por qué no te fijas el tronco que vos tenés en el tuyo? 3. Tus pies deben estar sanos y oler bien para tener equilibrio. ¿Qué es equilibrio? El equilibrio es el estado de un cuerpo sometido a una serie de fuerzas que contrarrestan
En palabras sencillas, es la capacidad que tiene una persona de sostenerse sin caer. Fíjese que cuando un chofer que está yendo en un auto y está yendo muy fuerte y lo paran, ¿qué es lo que le hacen? ¿La prueba de qué? Del equilibrio. Lo sacan, lo hacen el 4 para hacer la prueba del equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, para que nuestros pies huelan bien y puedan equilibrarnos, es necesario tener el fundamento de la palabra, porque la palabra es la ley de Dios y por lo tanto es la perfecta voluntad de Dios. Dios, quiero saber tu voluntad. El Señor dice, ahí está mi palabra. Esa es mi perfecta voluntad. Esa es mi ley, esa es mi voluntad, esa es mi palabra, eso es lo que quiero, eso es lo que me agrada. Ahora, si caminamos de acuerdo a las palabras, nuestros caminos van a ser rectos y justos. Salmo 26, versos 11 y 12. Decía el salmista, pero mi vida es intachable. Sálvame, ten compasión de mí. Mis pies, decía el salmista, están en terreno firme, equilibrado, quería decir, no resbalan. Bendeciré al Señor en presencia de su pueblo. Es necesario que el pueblo de Dios tenga equilibrio en todos los sentidos. Equilibrio en la palabra, equilibrio en los dones del Espíritu, equilibrio en la profecía, equilibrio en el trato de las ovejas. Por otra parte, un líder no puede dar y nunca recibir porque se seca. Y un líder seco comienza a impartir su humanidad. Va a salir lo de su carne, no lo del espíritu. Hay que meditar en la palabra todo el tiempo. ¿Para qué? Para que nuestro caminar sea recto, para que cuando vengan esas fuerzas contrarias, uno pueda mantenerse en equilibrio, guiado por el Espíritu de Dios. 4. Tus pies deben estar sanos y oler bien para tener autoridad. Ezequiel capítulo 2, versos del 1 al 3, que decía, tú hombre, ponte de pie, que te voy a hablar. Y mientras esa voz hablaba, decía el profeta Ezequiel, entró en mí el poder de Dios y me hizo ponerme en pie. Y cuando estaba parado, equilibrado, oí que la voz me hablaba y me decía, a ti hombre te voy a enviar a los israelitas, un pueblo que es desobediente, un pueblo que se ha rebelado contra mí. Ellos y también sus antepasados se han levantado contra mí hasta este mismo día. Ezequiel significa Dios fortalece. Este hombre era de la familia sacerdotal y había sido preparado desde niño para servir en el templo. Cuando ya Ezequiel tenía aproximadamente 25 años, fue llevado cautivo a Babilonia. Y estando ya él en la cautividad como hombre, se le había quitado la oportunidad de ejercer la autoridad. Así que Ezequiel se sentía prisionero, se sentía derrotado, sin futuro. Y en esa condición, Dios le hizo un llamado profético diciéndole, Ezequiel, párate firme, equilíbrate porque te voy a hablar. Y el Espíritu mismo fue quien lo afirmó, lo sostuvo, lo equilibró sus pies para poder escuchar la voz de Dios. Así que para que nuestros pies huelan bien y tengan autoridad, es necesaria la presencia del Espíritu Santo. Ezequiel durante 25 años estuvo preparándose para servir en el templo. Él anhelaba ser parte de la familia sacerdotal. Buscaba a Dios todo el tiempo, pero eso no fue suficiente.
porque para ejercer él necesitaba estar afirmado por el Espíritu. Él es quien nos afirma. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vencer los poderes de las tinieblas y vencer el pecado para que salga de nuestras vidas. La gente quiere componerse solito y nadie puede componerse solito. Tus pies también deben estar sanos y oler bien para tener prosperidad. Tercera de Juan, capítulo del verso 1 al 4. Dice, al anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonios de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y yo, decía Juan, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Así que para que tus pies huelan a prosperidad, es necesario que tengas tiempo para orar, para leer, para escudriñar las Escrituras. Así serás prosperado en todas las cosas. Si yo preguntara ahorita cuántos quieren ser prósperos, porque todos piensan que la prosperidad es guachintones. La prosperidad es ser guiado por buen camino. La mayoría de la gente cree que la prosperidad es dinero o cosas materiales, pero esto no es correcto. Uno puede tener dinero en alguna etapa de su vida, pero lo gasta porque simplemente es dinero. Pero si la bendición es constante y productiva, podrás conservar tu dinero, podrás multiplicarlo, porque Dios es el que da el poder y la fuerza para hacer las riquezas y no añade tristeza con ellas. Si hay comunión con el Padre, Él se revela en lo secreto y enseña a producir, enseña a multiplicar para poder ser verdaderamente próspero. La prosperidad es aprender a vivir en este mundo. Todo lo que hacía José, el hijo de Jacob, que fue llevado primero como esclavo a Egipto, era prosperado porque Dios estaba con él. No le pagaban a él donde Potifar, él era esclavo. Pero todo lo que él hacía para su amo era prosperado porque Dios estaba con él. Cuando él estuvo en la cárcel no le pagaban a él estaba preso. Pero todo lo que hacía José en la cárcel era prosperado porque Dios estaba con él. Esa es la verdadera prosperidad. Ahora, ¿cómo hacer para que nuestros pies no tengan mal olor y sean hediondos? Hay que aprender a reconocer cuándo quitarse el calzado. Éxodo 3, del 1 al 6. Dice la Escritura que Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. El suegro de Moisés era sacerdote de Madián. Y un día dice que él llevó las ovejas al desierto y llegó hasta el monte Horeb. Y allí el ángel del Señor se le apareció, dice, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés se fijó bien y se dio cuenta que la zarza ardía, pero que no se consumía. Entonces él pensó, qué cosa extraña, voy a ver por qué no se consume la zarza. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, lo llamó desde la zarza, diciéndole, Moisés, Moisés, y él le dijo, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, no te acerques, descalzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés se cubrió la cara, dice, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés pasó de ser hijo adoptivo del faraón de Egipto a pastor de ovejas. Humanamente hablando, este hombre cayó en desgracia,
pero hablando espiritualmente, él dejó una posición de orgullo para tomar una posición de humildad. Dios no quería levantar un orgulloso, no quería levantar a un futuro faraón de Egipto. Dios quería levantar como líder a un pastor de ovejas ajenas que había aprendido a ser humilde. Porque él sabía que si le hablaba en el palacio, quizás Moisés no lo hubiera escuchado. Y en este caso, por la curiosidad del por qué la zarza no se consumía, él escuchó la voz de Dios y tuvo que descalzarse para poder estar en la presencia de Dios. Por un instante, pongámonos en el pellejo de Moisés. Un ex futuro faraón llega hasta la familia de unos madianitas árabes. Se casa con la hija del sacerdote de aquel lugar, un hombre que tiene costumbres totalmente diferentes, porque él estaba enseñado en la cultura egipcia que en aquel tiempo era bien adelantada. Así que de repente se le aparece el Dios verdadero y le habla. Fue por humildad que él pudo escuchar a quien le hablaba. Y entonces nosotros debemos estar dispuestos para discernir cuando Dios está intentando hablarnos y a través de cuál boca, y seamos lo suficientemente humildes para quitarnos las sandalias de los pies para poder escuchar una palabra de exhortación o lo que quiera Él decirnos. Hay que aprender a reconocer cuando necesitamos lavarnos los pies. Éxodo 30, 19 al 21. Aarón era el sumo sacerdote, sus hijos eran sacerdotes y Dios les dio una orden. Aarón y sus hijos sacarán agua de allí para lavarse las manos y los pies. Y se los lavarán, dice, cuando entren en la tienda del encuentro o del tabernáculo. Y cuando se acerquen al altar a oficiar y a presentar al Señor la ofrenda quemada, si no se lavan los pies y las manos, morirán. Y para que no mueran, deben lavarse las manos y los pies. Y esta será una ley permanente a través de los siglos para Aarón y sus descendientes. Era costumbre de los sacerdotes lavarse las manos y los pies cuando ellos quisieran entrar en busca de la presencia de Dios en el tabernáculo. Porque si entraban sin este requisito de lavarse, la consecuencia era la muerte. Juan capítulo 13, del verso 5 adelante. Estaban celebrando la Santa Cena en el aposento alto. Dice Juan que Jesús echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando él iba a lavarle los pies a Simón Pedro, Simón le dijo: vos no me vas a lavar a mí los pies. Y Jesús le contestó: ahora no entiendes o no entendés lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Y Pedro le dijo: jamás voy a permitir que me laves los pies. Y Jesús respondió: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: así es la cosa. Entonces, Señor, me baño inclusive, no solamente los pies, la mano, la cabeza, me baño entero. Pero Jesús le contestó: el que está recién bañado no necesita más que lavarse los pies, porque todo está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Entonces la palabra lavarse significa lavamiento de la regeneración. Tito dice en el capítulo 3, versos 4 y 5, que Dios nuestro Salvador nos mostró su bondad y su amor por la humanidad, sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno.
Solamente nos mostró su misericordia, por eso nos salvó, nos lavó, nos regeneró y nos dio nueva vida por el poder del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el que es regenerado por el poder del Espíritu Santo debe estar pendiente de que tiene que lavarse los pies continuamente. Porque en nuestro caminar diario nosotros nos ensuciamos los pies con las suciedades y los pecados de la vida diaria. La santidad debe ser buscada a diario, no solamente los domingos, sino todo el tiempo para que nuestra vida esté regenerada y lista para entrar al lugar santísimo en cualquier momento. Hay que aprender a reconocer cuando necesitamos transformar nuestros pies también en pies de siervas. En 2 de Samuel, capítulo 22, 34 dice: Él es el que me da pies ligeros como de siervo y quien me hace estar firme, dice, en las alturas. La hembra del siervo es la sierva. Y una de las características de la sierva es que no posee cuernos. Tampoco anda a la defensiva. Siempre espera que el siervo la defienda y la proteja. Es tímida. Es cautelosa. Cuando hay peligro, corre, no es presa fácil para el enemigo. La sierva es maternal, nunca deja a sus hijos, los resguarda, los protege y sus pies han sido diseñados por Dios para no resbalar en la roca. Y por eso es que la sierva pisa en la roca y tiene como unas ventosas en las patas que se adhieren a la piedra. Así que está subiendo la sierva, parece que se va a caer, pero solo parece porque sus pies con la ventosa están pegadas a la roca. Por eso decía aquí la Escritura que hacía los pies como de siervas. Y en lo espiritual Dios nos ha diseñado también para tener firmeza en lo que creemos y estar equilibrados, para que siempre podamos estar de pie y nuestros caminos sean prosperados, para que ante el más mínimo riesgo de ataque del enemigo, huyamos del pecado sin temor a resbalar por causa de aquel que nos afirma. Pero si los pies de tu espíritu están sanos, irás siempre por el camino de la victoria, llevando la palabra de Dios por todos los pueblos, las naciones, ocupándote del reino y su justicia. Y mientras estés ocupado en estas cosas, Él se ocupará de vos, porque Él ha dicho: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si tus pies son sanos, vas a caminar una vida de sanidad, de santidad, de equilibrio. Pero si tus pies son malolientes, te van a llevar donde quiera tu cabeza. La cabeza sin Dios siempre funciona mal. Por eso es que el Señor quiere que aprendas que necesitas equilibrio, necesitas firmeza, necesitas tener pies sanos para caminar en el Evangelio. Por eso el Señor, entre las armaduras que nos dio los aprestos del Evangelio para calzar nuestros pies con el Evangelio de la paz. Necesitamos tener los pies cubiertos. Necesitamos avanzar en lo que Dios quiere. Necesitamos reconocer que tenemos que transformar nuestra mente, nuestro corazón por la palabra. Con todo Él nos ha capacitado para que seamos victoriosos. Entonces, reconozca que hoy Dios quiere que se quiten los zapatos de los pies, porque eso se llama humildad. Porque solamente con humildad vas a poder escuchar a Dios que te habla, y con humildad vas a poder escuchar su palabra.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.